En un mundo donde las apariencias pueden engañar y el dinero parece ser la solución a todos los problemas, hay historias que nos enseñan que lo más valioso no siempre se puede comprar. Hoy les traemos un relato lleno de emoción y revelaciones sorprendentes. Un niño que todos pensaban ciego, una familia rota por el dolor y una mujer humilde que cambió el rumbo de todo. ¿Qué pasa cuando lo que todos creen se derrumba y la verdad sale a la luz? Prepárate para una historia que te tocará el corazón. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando y a qué hora. Carlos Ortega era el tipo de hombre que todo el mundo admiraba desde lejos. Millonario del sector agrícola, su fortuna parecía interminable, pero el dinero no compra paz. Y eso fue algo que Carlos jamás pudo encontrar. Desde que su esposa Verónica falleció, su vida se volvió un vacío constante. La única compañía en la casa era su hijo, Lucas, pero él tampoco parecía estar presente. Lucas, con tan solo 4 años, nunca había dicho una palabra. No sonreía, no lloraba, no reaccionaba ante nada. Vivía en su propio mundo, sentado en el mismo rincón de la mansión, como si todo a su alrededor no existiera. Carlos lo miraba todos los días y sentía que ese niño, su hijo, era un peso que no podía soltar. La mansión, grande y hermosa, se convirtió en un museo vacío, donde el silencio era tan pesado que hasta los empleados hablaban en susurros, temerosos de romper la quietud de la casa. Carlos no dejaba de gastar grandes sumas de dinero buscando una solución. Consultaba a médicos de renombre, pagaba por los tratamientos más caros y contrataba a los mejores especialistas. Pero nada cambiaba. Lucas seguía igual, perdido en su mundo oscuro, y Carlos seguía igual de perdido, buscando respuestas donde no las había. Hasta que llegó Marta Díaz, una mujer simple, sin riqueza ni títulos. No tenía estudios formales, pero poseía algo que el dinero no compra, un corazón que percibía lo que los demás no veían. Marta acababa de perder a su hija, y la pena la acompañaba cada día, pero necesitaba trabajar, necesitaba seguir adelante. Fue así que consiguió empleo en la mansión de Carlos como empleada doméstica. Al ver a Lucas por primera vez, Marta no pudo evitar sentir una presión en el pecho. Su dolor personal hizo que algo dentro de ella se despertara al ver al niño, tan solitario, tan aislado. Decidió observarlo más de cerca. A diferencia de todos los demás que pasaban junto a él sin prestarle atención, ella realmente lo miraba. Y fue así que comenzó a notar cosas que los demás no habían visto. Marta continuó observando a Lucas todos los días. Cada vez que pasaba cerca de él, el niño giraba levemente la cabeza, como si estuviera intentando captar algo en el aire. Mientras ella cantaba bajito, mientras limpiaba, notaba que él inclinaba la cabeza como si intentara escuchar con más atención. A veces, cuando se acercaba y le hablaba suavemente, Lucas no reaccionaba, pero algo en sus ojos decía que estaba más presente de lo que todos pensaban. Al principio, Marta dudó. Quizá era su propia necesidad de creer, su esperanza de que el niño no estuviera perdido, que había algo en él que podría ser rescatado. Pero no podía ignorar lo que sus ojos veían. Algo dentro de ella le decía que Lucas no era completamente ciego, como todos habían creído durante tanto tiempo, y decidió hacer un experimento. Una tarde, mientras limpiaba las cortinas de la sala principal, Marta se armó de valor. Tomó un pequeño rociador de agua que utilizaba para regar las plantas y comenzó a rociar el aire cerca de Lucas. El sol se filtraba por la ventana, creando reflejos en las pequeñas gotas de agua que brillaban como diamantes. Entonces, ocurrió algo que hizo que el corazón de Marta se detuviera por un momento. Lucas parpadeó. No fue un parpadeo normal, el tipo de parpadeo que cualquiera hace al estar expuesto a una corriente de aire o algo inesperado. Fue un parpadeo que indicaba que el niño había visto algo. Marta volvió a rociar el agua, moviendo el rociador lentamente de un lado a otro. Y una vez más, Lucas siguió el movimiento de las gotas con sus ojos. ¿Qué está pasando aquí?,
pensó Marta, mientras el corazón le latía con fuerza. No podía ser real. Nadie había dicho que Lucas pudiera ver, pero lo que ella acababa de presenciar no podía ser ignorado. Repitió el mismo procedimiento varias veces a lo largo de la semana, con el mismo resultado. Lucas seguía las gotas de agua con la vista. No estaba completamente ciego, al menos no de la manera que todo el mundo pensaba. Pero si Lucas podía ver algo, ¿por qué los médicos nunca lo habían detectado? ¿Por qué nadie había intentado algo diferente? Marta pasó horas leyendo sobre ceguera infantil en su teléfono móvil, buscando respuestas, comparando casos y tratamientos. Fue entonces cuando descubrió algo que la hizo sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. El doctor que había estado tratando a Lucas, el doctor Ernesto Mendoza, un especialista muy conocido en la ciudad, tenía antecedentes problemáticos. Había sido denunciado en varias ocasiones por negligencia médica y por hacer promesas falsas sobre tratamientos que nunca daban resultado. Marta no podía creer lo que estaba leyendo. El mismo doctor al que Carlos había confiado su hijo, al que había entregado millones en tratamientos costosos, parecía tener un historial sospechoso. Marta sintió que debía hacer algo. Pero ¿cómo le diría a Carlos, un hombre tan adinerado, que había sido engañado por alguien de su propia confianza? ¿Cómo le diría que su hijo, el niño que todos pensaban ciego, tal vez podría ver? Finalmente, después de mucha reflexión, Marta decidió que tenía que hablar con Carlos. Sabía que sería un desafío, pero no podía callarse. La vida de 1800. Lucas estaba en juego, y ella no podía quedarse en silencio sabiendo lo que sabía. Una tarde, mientras Carlos estaba trabajando en su oficina, Marta se armó de valor. Llamó a Lucas y lo llevó a la terraza, donde la luz del sol brillaba más fuerte. Sacó el rociador de agua y comenzó a rociar cerca de él, dejando las gotas moverse lentamente por el aire. Lucas, como siempre, las siguió con los ojos. Y por primera vez sonrió, un pequeño pero sincero gesto de felicidad. Fue en ese momento cuando Marta, con las manos temblorosas, lo miró a los ojos y le dijo a Lucas: «¿Lo ves, cariño? ¿Lo ves?». De repente, con una claridad desconcertante, Lucas se acercó a Marta y la abrazó por la pierna. «Vi la luz», dijo con una voz suave pero segura. Marta se quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. No podía creer lo que estaba pasando, pero no podía dudar más. Lucas no solo podía ver algo, sino que había tenido la capacidad de identificar lo que él mismo había visto. Fue entonces cuando Carlos apareció en la terraza. Se detuvo en seco al ver la escena, Marta de rodillas, abrazada a Lucas, ambos llorando, mientras el rociador caía al suelo. Carlos se acercó, confundido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz llena de desconcierto. Marta se levantó, secándose las lágrimas de los ojos y respirando hondo. Sabía que tenía que ser valiente. «Señor Carlos, su hijo ve. Su hijo no es completamente ciego». Marta habló con firmeza, pero su corazón seguía latiendo a toda velocidad. Carlos dio una risa nerviosa. «Marta, entiendo que te preocupes por Lucas, pero esto no tiene sentido. Lo que estás diciendo no puede ser verdad». Pero Lucas, con sus ojos brillantes, se acercó a Marta, abrazó su pierna nuevamente y dijo: «Vi la luz, papá. Vi la luz». Carlos se quedó inmóvil, mirando a su hijo. El niño lo miraba de vuelta, con una claridad que antes nunca había mostrado. Carlos miró a Marta, y por primera vez algo en él cambió. La duda comenzó a desmoronarse, y una sensación de terror lo invadió. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó Carlos, casi en un susurro. Marta no sabía qué responder, pero solo pudo decir: «porque no sabía cómo». Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo el dinero gastado, de todos los médicos que le dijeron que su hijo estaba condenado a la oscuridad, ¿cómo era posible que todo fuera una mentira? Los días siguientes fueron un torbellino. Carlos contrató a investigadores privados para que indagaran más sobre el doctor Ernesto Mendoza. Lo que descubrieron fue mucho peor de lo que todos imaginaban. El médico no solo había diagnosticado mal a Lucas, sino que, a lo largo de los años, había hecho lo mismo con al menos 15 niños más. El doctor Mendoza
Había montado un negocio millonario basado en diagnosticar a niños con ceguera total, cuando en realidad muchos de ellos tenían alguna visión residual que podría haber sido tratada. Pero en lugar de ofrecerles la atención adecuada, los mantenía en tratamientos costosos que no servían para nada. Solo estaba interesado en lucrar con la desesperación de las familias. Carlos quedó devastado al enterarse de todo esto. Se sintió traicionado, engañado. Había confiado en un hombre que había puesto la salud de su hijo en juego solo para enriquecer a costa de su sufrimiento. El dolor de ver a Lucas perder tantos años en la oscuridad fue insoportable para él. Pero ahora, la verdad había salido a la luz, gracias a Marta y su valentía. Después de descubrir la verdad, Carlos y Marta decidieron actuar. Juntos reunieron pruebas, grabaciones y testimonios de otras familias que también habían sido víctimas del Dr. Mendoza. Con todo eso, acudieron a la justicia. Cuando la historia salió a la luz en los medios, se convirtió en un escándalo nacional. La noticia explotó en las redes sociales y aunque siempre hubo rumores falsos que intentaron desacreditarlos, la verdad fue más fuerte. Los perfiles falsos comenzaron a difundir mentiras sobre Carlos y Marta, diciendo que todo era una jugada para ganar dinero, que estaban engañando a la gente. Decían que Lucas nunca había sido ciego de verdad. Pero las familias afectadas siguieron apareciendo. Madres y padres, con los corazones rotos, contaron cómo habían perdido miles de dólares en tratamientos inútiles y cómo sus hijos nunca mejoraron. Finalmente, el juicio contra el Dr. Mendoza fue uno de los más esperados del año. La fiscalía presentó pruebas devastadoras, la existencia de un esquema millonario para diagnosticar niños erróneamente como ciegos, la falsificación de informes médicos y las pruebas de pagos sospechosos. A lo largo de todo el juicio hubo un testigo clave, Lucas. A pesar de sus 4 años, Lucas se levantó en el tribunal con la mano de Marta firmemente sujeta en la suya y presentó su dibujo, un sol amarillo con rayos brillantes, y debajo, en una letra torpe de niño, estaba escrito: «La luz que vi». El juez miró el dibujo, luego miró a Lucas y no pudo evitar sentirse conmovido. El niño había vivido en la oscuridad durante tantos años, pero ahora, finalmente, podía ver el mundo con los ojos de su madre. El veredicto fue claro. El Dr. Mendoza fue condenado a 32 años de prisión, perdió su licencia médica y fue obligado a devolver millones a las familias afectadas por sus prácticas fraudulentas. Pero más importante que todo eso, el caso de Lucas generó un cambio en la legislación médica en el país. A partir de ese momento, se implementaron auditorías independientes en los tratamientos médicos de largo plazo para niños, con el fin de evitar que algo como esto volviera a ocurrir. Después del juicio, la vida comenzó de nuevo. Lucas fue inscrito en una escuela regular. Al principio fue difícil para él adaptarse, ya que había pasado casi toda su vida aislado del mundo exterior. Pero con paciencia, amor y apoyo, Lucas empezó a florecer. Aprendió a leer, a escribir, a jugar, a disfrutar de la vida. Descubrió su pasión por la pintura y fue allí, en el lienzo, donde encontró su voz. Carlos y Marta, que al principio eran solo patrón y empleada, se convirtieron en socios, amigos y con el tiempo, algo más. Un día, después de un largo invierno, con Lucas ya dormido, Carlos encontró el valor para hablar. «Marta, no sé vivir sin ti, y Lucas tampoco lo sabe. Tú has traído luz a esta casa, no solo para él, sino para mí también». Se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de emoción, y le dijo: «¿Te casarías conmigo?». Marta, sorprendida y emocionada, sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: «Sí, Lucas ha encontrado una madre de verdad y yo he encontrado un nuevo hijo, pero siempre llevaré en el corazón al hijo que perdí». Los años pasaron y la vida en la mansión, que antes parecía tan vacía, ahora se llenaba de amor. Lucas hizo su primera exposición de arte. El tema era la luz, algo que él había aprendido a ver, algo que le había devuelto la vida. En la inauguración, con la galería llena de gente, Lucas subió al escenario y, con su voz pequeña pero firme, dijo:
La primera luz que vi no fue del sol, fue del corazón de mi mamá. Apuntó a Marta, que estaba llorando en la audiencia, y toda la galería aplaudió de pie. Carlos la abrazó con fuerza y Lucas corrió hacia ellos, saltando en sus brazos. Y así, en ese abrazo, la mansión dejó de ser un museo de tristeza para convertirse en un hogar lleno de luz. Porque a veces, la luz que buscamos no está en nuestros ojos, sino en el corazón de quienes realmente se importan. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este canal, no olvides suscribirte y darle like a este video.